Es día miércoles 21 de marzo y estamos acá desde el foro número 1 de TVC para compartir el trajinar de las noticias, 2 horas 30 en las cuales les contaremos lo que ha sucedido en Ecuador y en el planeta entero. Ali querida, buenos días y Dianita. Roberto, Dianita, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes una emisión más del Comercio TV, siempre dispuestos a llevarle todas las noticias del ámbito nacional e internacional. Lamentablemente, tenemos que comunicarles que en horas de la tarde un nuevo ataque se realizó en la frontera norte y dio lamentable porque ya comienza a preocupar todo esto a los ecuatorianos. Así es, lastimosamente este ataque dejó hasta el momento como saldo 3 personas fallecidas y varios heridos. Y precisamente tenemos a nuestro compañero Iván Casame que se ha trasladado hasta la provincia de Esmeraldas para informarnos qué es lo que está sucediendo allí. Vamos a dar la bienvenida a Iván, adelante por favor, tú tienes la información desde San Lorenzo. Hola, ¿qué tal Roberto, Alison, amigos televidentes? Un buen día. En efecto, nosotros nos encontramos ya en el redondel que nos dirige hasta la ciudad de San Lorenzo y hasta la parroquia de Mataje. Les podemos comentar, amigos televidentes, que el destacamento naval se encuentra aproximadamente a 16 kilómetros, es decir, a unos 20 minutos. En este lugar el paso está restringido, no puede pasar ningún vehículo, ninguna persona, a más de los lugareños que demuestren que viven en ese sector. Mataje es una parroquia de San Lorenzo ubicada en la línea misma de frontera, apenas le divide el río del mismo nombre y al otro lado ya tenemos al vecino país de Colombia, y es en este sitio, en una trocha conocida como la Trocha del Cojo, donde esta patrulla de infantes de marina que realizaban lo que es un reconocimiento, más bien un patrullaje de seguridad, se topó con un artefacto explosivo que se activó cuando uno de ellos habría topado algún tipo de hilo, algún tipo de alambre, y lamentablemente 3 personas ya fallecieron. Los cuerpos están en la ciudad de Esmeraldas, en los próximos minutos serán ya sacados y llevados hasta el aeropuerto de Táchira, donde se ha preparado ya una ceremonia especial para brindarles el respectivo homenaje a 2 de los soldados, el uno que se irá hasta la ciudad de Milagro y el otro hasta la ciudad de Guayaquil. Tenemos conocimiento que un tercero es oriundo de la provincia de Esmeraldas, donde también le brindarán los honores respectivos. En el aeropuerto de Táchira están a la espera ya que lleguen estos 2 féretros para brindarles lo que es el homenaje respectivo antes que partan hasta la ciudad natal. De lo que pasó, cómo sucedieron las cosas, lamentablemente, cómo se activó el artefacto explosivo ayer en horas de la mañana cuando se registró esta emergencia, les presentamos en la siguiente nota. El acto terrorista habría sucedido cerca del destacamento naval de la zona de Mataje, en el cantón San Lorenzo, ubicado en la frontera con Colombia. De lo que se ha informado, se confirma que mientras una patrulla militar ecuatoriana realizaba operaciones de vigilancia y control, la detonación de un artefacto explosivo lo sorprendió. No podemos adelantar criterios si no conocemos nosotros al momento la situación en que se desarrollaron estos acontecimientos. No puedo adelantar yo el tipo de armamento, solo sé que es un trauma bastante serio. Producto de este hecho, 3 militares ecuatorianos murieron. Ellos serían el suboficial Luis Alfredo Mosquera Borja, el cabo segundo Jairón Steven Sandoval Bajaña y el marinero Sergio Jordán. De otra parte, se conoce que el sargento Javier Pérez de Estupiñán, el cabo primero Wilmer Álvarez Pimentel y el cabo primero Luis Alejandro Erazo Granizo se encuentran heridos y se los habría trasladado en helicóptero hasta el hospital militar en la ciudad de Quito. Los 3 en estado grave fueron recibidos en emergencia y posteriormente fueron pasados a sala de operaciones en quirófanos. Álvarez Wilmer, quien tuvo una herida importante en los 2 miembros inferiores que requirió amputación de los 2 miembros inferiores. Y al momento está en estado crítico por el shock hipovolémico que mantuvo. También se confirma que otros 8 militares estarían siendo atendidos en San Lorenzo. Ellos son teniente de fragata Miguel León Chávez, cabo segundo Franklin Sisa Castro, marinero John Arriaga, cabo primero Carlos Salazar Quiñones, cabo segundo Víctor Mosquera Villalba, cabo segundo Jimmy Moore Quintero, marinero José Borbón Arlbay, cabo segundo Marcos Castro Apolinario. En total fueron 14 pacientes atendidos con
contener la emergencia, para el tema de dar atención en primera instancia y además dar soporte vital a todos los pacientes que lo requerían. Según información oficial, el artefacto detonado en el sector de Mataje sería de fabricación artesanal y al momento personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se encontrarían investigando los hechos para determinar su causa. En este mismo comunicado, el Gobierno Nacional se solidariza con los familiares de los fallecidos y ratifica que las Fuerzas Armadas cumplen su trabajo con profesionalismo en defensa del territorio y de la población. Este atentado terrorista se suma a otros actos de violencia suscitados en Esmeraldas durante este año. El primero de estos se registró el 27 de enero en San Lorenzo, mismo que dejó 28 personas heridas. Informó Javier Rosero. Sobre este mismo tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional el día de ayer a las 20 horas, lamentó el hecho suscitado acá en lo que es la frontera norte, en el sector de Mataje. Dio sus respectivas condolencias a los familiares de los soldados caídos en este evento y también advirtió a los grupos armados que están operando al margen de la ley y que están en territorio ecuatoriano que no permitirá que sigan con este tipo de actividades. Lo que hemos nosotros podido registrar esta mañana es que ya han ingresado por esta vía varias unidades de élite de la policía y también conocemos que en parecida situación están las Fuerzas Armadas para reforzar lo que es el cordón fronterizo y evitar que un tipo de estos eventos se vuelvan a repetir acá en territorio ecuatoriano. Lo que dijo el presidente Moreno en la siguiente nota. Se tiene previsto que este día, en las próximas horas, lleguen hasta acá al lugar autoridades tanto del Ministerio del Interior como el Ministerio de Defensa, aunque eso no se ha confirmado. Lo que sí está confirmado es que la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, visitará la ciudad de Esmeraldas en las próximas horas, donde realizará algún pronunciamiento sobre lo que ha sucedido acá en la frontera norte, en lo que se respecta a lo que es el sector de Mataje, donde lamentablemente 3 soldados perdieron la vida. Nosotros levantamos señal desde el redondel que nos dirige hasta la parroquia de Mataje cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos. Nosotros despedimos de esta transmisión. Roberto, Alison, amigos oyentes, un buen día. Gracias, Iván Casamen, desde allá, desde San Lorenzo, donde existen los problemas, Ali, la información de primera mano de nuestro equipo periodístico. Y Marita, estaremos conectándonos nuevamente con Iván, quien se encuentra ya cubriendo todos los detalles. Escuchamos que llegarán en las próximas horas las autoridades para evaluar posiblemente lo que sucedió el día de ayer allá en Mataje, en San Lorenzo. Pero hagamos un análisis, hay varios analistas sobresalientes que tiene el país y uno de ellos nos hace un análisis interesante de este mismo tema. Así es, les contamos que para el analista internacional Santiago Orbe, los hechos violentos registrados en la zona de frontera en la provincia de Esmeraldas obligan a emprender políticas de seguridad y defensa de manera urgente. El nuevo atentado en el sector de Mataje dejó 3 militares muertos y varios heridos. Lo que está pasando en el cordón fronterizo es una guerra protagonizada por quienes serían disidentes de la guerrilla que no se acogieron al proceso de paz y viven del negocio de la droga. Esa es la lectura del analista internacional Santiago Orbe, que es claro en señalar que la violencia en la frontera es consecuencia de lo que él conoce como post-FARC. Las disidencias que aparecen dentro de las FARC, estas que se empiezan a organizar como aparatos militares del narcotráfico. Ahí encontramos a las FARC-CRIM, las FARC ocultas, que los grupos armados se dedican a brindar seguridad a las organizaciones narcodelictivas que luchan por tener el camino abierto para pasar químicos, armas y luego regresar con grandes cargamentos de droga, utilizando territorio ecuatoriano como país de tránsito para llegar a mercados internacionales. ¿Vamos a ver un incremento de violencia? Por supuesto que vamos a ver un incremento de violencia, porque estos grupos disidentes, estos grupos ocultos, van a tratar de mantener el control del territorio, van a tratar de generar miedo, porque eso es lo que saben hacer, son especialistas en aquello. Además explicó que los brazos operativos de las organizaciones conformadas por disidentes estarían tras la serie de atentados, el más reciente registrado en la zona de Mataje, donde una patrulla fue alcanzada por un artefacto explosivo artesanal que dejó 3 soldados muertos y al menos 7 heridos. Estos grupos armados tratan de tener presencia territorial en estos espacios y ganar control sobre la administración, no solamente de los espacios de poder, sino sobre estos canales
canales y generar un poco de tensión y de miedo, distractores si se quiere. Según las autoridades de gobierno, los ataques responden a los contundentes golpes registrados en la línea de frontera. Han decomisado químicos, droga, armas y varias personas han sido detenidas. Son investigadas por supuestamente participar en los atentados. Están estrangulando las economías propias de las estructuras delictivas. Para el experto, lo que está pasando se pudo haber evitado si las autoridades a tiempo enfrentaban las consecuencias que se venían con la firma de la paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno de ese país. Que existe una política pública en términos de seguridad y defensa que sea vinculada con política exterior, que también exija el respeto de nuestra soberanía por parte del Estado colombiano. No es posible que el Estado colombiano también se haya desentendido de esta realidad. En Quito informó Iván Casamen. Seguiremos con más de este tema en nuestras siguientes emisiones. Mientras tanto, vamos a otros temas de interés nacional. Esto en Quito, lamentable lo que sucedió al noroccidente de la ciudad. A golpes fue asesinado un sujeto que supuestamente intentó abusar a una joven. El cuerpo quedó tendido sobre la calle de tierra. La comunidad hizo justicia por mano propia. Veamos. Por teléfono, de pronto se le apareció un tipo que le habría agredido, no para robarle el celular, supuestamente la empezó a manosear e intentó romperle la blusa. En el forcejeo la chica cayó unos metros, los gritos alertaron a los vecinos, quienes salieron en auxilio y el presunto delincuente escapó. 7 de la noche le ataca una chica ahí. Mientras unos levantaban a la mujer, otros le siguieron, no logró huir, fue alcanzado a los pocos metros. Conforme pasaban los minutos, más y más personas se iban sumando. El sospechoso no tenía por dónde escapar, una barrera humana le cerraba el paso, las patadas, puñetes, pedradas y palazos llovían de todo lado. Salió corriendo y ahí no sé, le cogieron y le apalearon por allá. Los vecinos estaban enfurecidos, cansados y desesperados. En esta ocasión se presentó la oportunidad para descargar la rabia y no perdieron un segundo. Ahí decían que estaba yendo a violar a la chica también, como estaba ahí. Es que le ha intentado violar, que le ha tapado la boca, decía la chica mismo. Cuando llegaron los policías de servicio urbano, confirmaron la novedad. Ante la multitud enardecida, solicitaron refuerzos. Hasta Tucucho, a la calle 10, llegaron elementos del BOE para tranquilizar a los vecinos y abrir paso para que agentes de criminalística y DINASED realicen el levantamiento del cadáver. Aparentemente habría sido victimado producto de golpes de gente enardecida. Tal fue la golpiza que le dieron que el sospechoso murió ante la mirada atenta de los vecinos. Aparentemente fue todo un barrio que se levantó y descargó su ira. Difícilmente se sabrá cuál fue el golpe que acabó con la vida del supuesto delincuente. Presentaba golpes y había heridas de carácter cortante en uno de sus miembros superiores. El acto generó que de la zona salgan por ahora los que viven en la calle, los que caminan sin norte, como que la limpia les asustó. ¿Por cuánto tiempo? Es la gran interrogante. En Quito informó Iván Casamen. El cuerpo mutilado de un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue hallado dentro de 2 sacos de yuta en el interior de una bananera del cantón Guabo, provincia del Oro. Agentes policiales y fiscal realizan las respectivas investigaciones para determinar las causas y los responsables de esta muerte violenta. En la cuneta de una bananera ubicada al costado de la vía Panamericana Sur, a la altura del cantón El Guabo, fue hallado el cuerpo mutilado de un hombre dentro de 2 sacos de yute. Se trata de una persona de sexo masculino, aproximadamente unos 60 años, quien se encuentra con una de sus extremidades desmembradas, esto de sus piernas. Fueron trabajadores de la hacienda quienes encontraron los sacos y al acercarse pudieron divisar una mano. Alarmados por el hallazgo, dieron la alerta al EQ 911. Estábamos por aquí, todos viendo por aquí fertilizando, pero le digo, hay un saco, que hay un muerto, le digo, sí, por bromear. No, dice, no es nada. Sí, le digo, mira, le digo, ahí parecen ser las piernas. Bueno, nos fuimos a ver, pues, entre mi jefe y el otro pana. Tanteamos así con el pie, pues, digo, verídicamente, pues mi jefe con el machete alzó a pedita y vio la mano. Hasta el lugar llegaron agentes de la DINASED y criminalística, quienes al realizar las pericias oculares pudieron determinar que el infortunado habría sido torturado, pues presentaba fracturas en uno de los brazos, heridas en diferentes partes del cuerpo y un surco completo en el cuello. Apenas se encontró en otro saco que se encontraba al lado del saco donde estaba en el interior, el saco blanco. De acuerdo a las primeras investigaciones policiales, el crimen se habría perpetrado en otro lugar. Fue en otro lado que se cometió el delito y luego se lo vino a botar acá.
Como es de conocimiento de acá de las personas de acá, el día de ayer se fue el fluido eléctrico por algunas horas durante la noche, la madrugada. De igual manera hubo una fuerte lluvia. Entonces todas estas son circunstancias de que dan como para que pueda darse esta situación. El cadáver, que no pudo ser identificado por no poseer documentación, fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses para las respectivas experticias de ley. Desde El Guabo, informó Karina Valdivieso. Atención con esta información, los que están yendo directamente hacia Machachi por el sur, en la vía Simón Bolívar, hay una congestión sumamente fuerte. A las 5:10 de la madrugada, aproximadamente 3 autos hicieron colisión en la vía de la Panamericana en la parte de Machachi. La fotografía que ustedes están viendo en este momento llega a través de Blind to Chat, que nos envían los que en este instante tienen la afectación. Si lo pueden ver, en este momento ahí hay un tráfico bastante fuerte, está colapsado, se está realizando contraflujos a esta hora en ese sector. Si usted puede tomar vías alternas, hágalo, de esta manera evitará los problemas de tráfico. 7 heridos y 2 muertos, lo que pasa son 2 autos y un bus el que colisionaron hasta el momento. Lamentable, todos los días tenemos que informarles los problemas de tránsito, las muertes en las carreteras de nuestro país. Y vamos a cambiar de información, noticias políticas. Ante la notificación del Consejo de la Judicatura que suspende en funciones a la fiscal general subrogante Tania Moreno, este indicó que interpondrá una acción de protección al considerar que los argumentos para este procedimiento no son válidos. En este contexto, Fabián Salazar fue designado como fiscal de Pichincha subrogante en reemplazo de Tania Moreno. El trámite de suspensión provisional en el ejercicio de las funciones de Tania Moreno en su calidad de fiscal provincial de Pichincha y fiscal general subrogante habría sido notificada a la funcionaria la mañana de este martes. Y hay un acto administrativo el cual debo dar cumplimiento en virtud de que existe una resolución firmada por el presidente de la Judicatura en la cual como medida cautelar me suspende. Sobre esta decisión, Moreno afirmó que los argumentos jurídicos no son válidos. Por lo tanto, indicó, interpondrá una acción de protección. Eso lo haremos inmediatamente, justo estaba con mi abogado para obviamente hacerlo debidamente motivada como debe ser. En el antecedente de este trámite impulsado desde la presidencia de la Judicatura, constan las denuncias presentadas por el ministro del Interior César Navas, del asambleísta del Partido Social Cristiano Cristina Reyes y de los abogados en libre ejercicio Fausto Lupera y Carlos Tibán. Esta es una medida cautelar, todavía yo no he sido notificada de alguna apertura ya de un sumario administrativo, sino que indican que hay hechos graves y urgentes en la cual amerita que sea suspendida. La resolución aclara que esta medida suspende en el ejercicio de sus funciones de la doctora Tania Moreno, sin pérdida de remuneración hasta por un máximo de 90 días. En rueda de prensa brindada el 19 de marzo pasado, Moreno responsabilizó a varios funcionarios sobre su seguridad. Si algo me pasa a mí, a mi familia o a mi grupo colaborador, será netamente responsabilidad del señor fiscal general, del señor ministro César Navas, asimismo del presidente del Consejo de la Judicatura. Tras la suspensión temporal de Tania Moreno, el Consejo de la Judicatura designó al fiscal Fabián Salazar como fiscal subrogante de Pichincha, informó Javier Rosero. Son las 7:15 de la mañana en Guayaquil. El fiscal de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, se refirió a la suspensión de la fiscal subrogante Tania Moreno y también a las investigaciones por el presunto delito de secuestro denunciado por Fernando Balda. Esto durante su estadía en Colombia hace 6 años atrás. Veamos. Muy buenos días. Imperturbable. Carlos Vaca le saca el cuerpo a las últimas declaraciones de Tania Moreno sobre las versiones de algunos implicados en el caso Pases Policiales. Ofrecerles dinero a fin de que la involucren. ¿Qué puede contestar usted sobre eso? No conozco del tema. No conozco a qué se refirió la doctora Moreno respecto a ese tema. Aquello, sin embargo, lo denunció en su comparecencia ante la Asamblea, donde insinuó quién era la amiga citada en la conversación entre el expresidente del Parlamento y el excontralor. 2 semanas después suspenden a Moreno por 90 días, pero él aclara que es un acto administrativo de la Judicatura. Una de las 4 quejas acogidas fue presentada por una asambleísta de la oposición. Con la suspensión de Tania Moreno usted está más tranquilo porque también se suspenden las 4 indagaciones que le había abierto ella a usted. Yo le insisto, no quiero referirme sobre ese tema. No se trata tampoco de tranquilidad ni de no tranquilidad. Yo he sido absolutamente categórico respecto de lo que he dicho y lo que pienso respecto de esas indagaciones, de cuál es el motivo de esas indagaciones, de por qué se dieron esas indagaciones. Tampoco le quita el sueño, dice, que la Judicatura solicite además el pronunciamiento del procurador,
a la luz de dos fiscales en Guerra Fría. Pero Vaca no solo habló de la salmuera, en el despacho adjunto. Que tiene que haber transparencia en todas las instituciones, incluidas las instituciones que administran justicia. ¿Y en medio de esa transparencia qué opina del juicio político que le va a hacer la Asamblea a usted? Yo no voy a referirme al juicio político. El sustento de ese juicio político es que la víctima de una conspiración, que le anuncia al país por transparencia que está siendo víctima de una conspiración, es llamada a juicio. Sobre la investigación iniciada por el presunto intento de secuestro denunciado por Fernando Balda en Colombia, precisó que tras la instrucción contra 3 policías. La investigación tiene que continuar y tiene que establecer posibles partícipes, y no me refiero a actores solamente políticos, sino a otras personas que pudieron haber tenido conocimiento. Lo dijo en 2 actos que se llevaron a cabo en las unidades judiciales del norte y sur de Guayaquil, en medio de un juicio político en ciernes, informó Jorge Escobar. Y el próximo viernes se podría concretar la reestructuración de la Asamblea Nacional. Se anuncia que de modificarse la Comisión de Fiscalización, esta podría suspender la vacancia legislativa para tramitar el juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca. La Asamblea está lista para reestructurarse. El proceso podría darse finalmente este próximo viernes. Lo que se analiza ahora es si esa reestructuración es total o parcial. En estos momentos, para todas las decisiones en la Asamblea Nacional necesitamos consensos, necesitamos llegar a acuerdos y necesitamos construir una agenda legislativa con la participación de todas las bancadas. En las bancadas están conscientes de la necesidad de reorganizar las comisiones y el CAL para darle viabilidad al trabajo legislativo, principalmente dejando a un lado a quienes dicen han bloqueado la labor en la Asamblea. Yo creo que los correístas pueden tener un espacio como todas las bancadas, pero por favor, si seguimos entonces, si le damos al correísmo la posibilidad de dirigir o partir en los temas importantes de la Asamblea, vamos a seguir en esa pugna que los ecuatorianos no queremos. Y entre las comisiones que serían reestructuradas está la Comisión de Fiscalización. El aliancista César Litardo reconoce que dentro de la bancada lo han propuesto para estar al frente de esta comisión. Es una propuesta que se ha hecho, creo que la vamos a analizar, es un tema que yo no lo decido, lo decide el bloque, vamos a estar dentro de las propuestas, creo que me siento muy halagado por poder tener esa posibilidad. Y anuncia que de concretarse este cambio él estaría dispuesto a suspender la vacancia legislativa que arranca el próximo lunes, tomando en cuenta que en las próximas horas el CAL podría dar paso al inicio del enjuiciamiento político en contra del fiscal general. La Comisión de Fiscalización es la que no debe parar y debe tratar de trabajar incluso en la vacancia para cumplir con los tiempos y los plazos, y que la Asamblea, pues una vez que regrese la misma, una vez que se han cumplido todos los plazos establecidos, ya pueda en el Pleno conocer cuáles han sido las resoluciones que la Comisión de Fiscalización resuelva. Se anuncia que el CAL se podría reunir este miércoles y de allí se desprenderá la decisión final. En la Asamblea dicen que es necesario que la legislatura le dé una respuesta pronta al país sobre el futuro del fiscal Carlos Vaca. Yo estoy plenamente seguro que parte de los 137 legisladores existe la voluntad de procesar con celeridad ese juicio político. Futuro que dependerá de la recomposición interna de la legislatura, cambios que se esperan concretar a más tardar el viernes, y tras esto se podrá conocer si la nueva Comisión de Fiscalización suspende sus vacaciones para tramitar este juicio. Informó Javier Gallo. Son las 7:20 de la mañana, 6:20. Preocupación existe en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transitorio por las denuncias efectuadas en contra del fiscal Carlos Vaca y la fiscal subrogante suspendida temporalmente Tania Moreno. No se descarta la posibilidad de que esta entidad de control de justicia sea la primera en ser evaluada. El remesón que se vive en la Fiscalía General del Estado por las denuncias existentes en contra de su titular Carlos Vaca y la fiscal subrogante Tania Moreno, esta última suspendida 90 días por el Consejo de la Judicatura, tienen tranquilos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Preocupa al Consejo Transitorio esta situación que se está viviendo en la Fiscalía? Así es, preocupa mucho por todas estas denuncias. Lo que les podría obligar a tratar más rápido la evaluación y posible designación de las autoridades de la Fiscalía. Vamos a empezar por los que tengan más denuncias. Esperemos dar un orden de prioridad a todos los casos. Son 19 instituciones aproximadamente que están bajo nuestra competencia. Y en cada una de esas decisiones hay más de 3, en algunos 5 y hasta 7 miembros que también están sometidos a nuestra competencia. Sin embargo, por ir rápido no quieren estar sobre la ley. Pero estamos tratando de hacer todos los reglamentos de manera que no se nos critique
por haber actuado con arbitrariedad, porque eso es lo que le reclamábamos a Correa, que actuaba al margen del derecho. Con la preocupación de la Fiscalía, quienes integran Unidad Popular llegaron al Consejo Transitorio para entregar un pedido. Es obvio que el Consejo Transitorio debe empezar la evaluación por la Fiscalía General del Estado. La lucha anticorrupción exige que tengamos un fiscal que tenga legitimidad social, que no esté involucrado con casos de corrupción y que no responda al régimen anterior. Este miércoles se podría conocer si la Fiscalía será la primera entidad evaluada por el Consejo Transitorio, informó Héctor Romero. Y en la Asamblea se registran las primeras reacciones tras el anuncio del presidente de la República de iniciar el proceso de eliminación de la CNI. Los legisladores esperan que se realice una auditoría al trabajo realizado por esta secretaría acusada de perseguir a opositores políticos. Tras el anuncio presidencial en la Asamblea se registran las primeras reacciones. Desde la oposición se asegura que esta decisión es un gran paso para reorganizar los estamentos de inteligencia en el país. Yo creo que es un buen síntoma después de todo lo que ha significado la CNI para las libertades del Ecuador. La decisión del presidente Lenín Moreno de eliminar la CNI es saludable. Y con este criterio coinciden en el oficialismo, que aseguran que esta decisión es acertada, luego de que la CNI desde su creación recibió múltiples críticas. Hacer un trabajo que en algunos casos cuestionados, en este caso también desaparezcan, y pienso que debería pues crearse alguna institución adscrita a la presidencia un poco más pequeña para tratar de realizar algún tipo de trabajo de esto. Críticas que van encaminadas en torno a que la Secretaría de Inteligencia se habría dedicado a utilizar los recursos para perseguir a opositores políticos y no en combatir la delincuencia. Acá piden una auditoría integral a esa secretaría. Se hace absolutamente imperativo conservar la información que ha tenido la CNI y tiene que ser analizada. Tenemos que saber exactamente a qué estuvo dedicada la CNI el tiempo en que estuvo funcionando. Ahora lo que falta es saber cómo se gastaron 330 millones de dólares en espionaje y en inteligencia. ¿A quienes espiaron? ¿A quienes financiaron? 330 millones de dólares. Eliminar a todo ese cuerpo de represión, de seguimiento a cualquier persona que pensaba diferente al correísmo, es un paso importante hacia la libertad de expresión, hacia la libertad también de actividad política. Tras el anuncio presidencial en la Asamblea están a la espera de que desde Carondelet se envíe el proyecto de ley que reforme el Código de Seguridad Nacional para eliminar formalmente la CNI, que los recursos y la infraestructura deberían pasar a la policía y las Fuerzas Armadas, aseguran. Se hace imperativa una reforma a la Ley de Seguridad del Ecuador. ¿Por qué? Porque las funciones de la CNI tienen que ser devueltas a inteligencia del Ejército y de la Policía. Administrativamente, puede el presidente de la República descuartizar a la CNI y la Asamblea deberá eliminarla legalmente. Son las primeras reacciones tras el anuncio presidencial de iniciar el proceso de eliminación de la tan cuestionada Secretaría de Inteligencia. Informó Javier Gallo. Y justamente con este mismo tema, el Contralor General Subrogante Pablo Celi mencionó que para la liquidación de la Secretaría Nacional de Inteligencia CNI se deberá cumplir 3 aspectos, entre ellos concluir la auditoría que está en marcha donde se investigan los procedimientos para el juzgamiento de gastos reservados. Veamos. El anuncio presidencial de cerrar esa institución supone 3 aspectos fundamentales en lo que a la actividad de control se refiere. En primer lugar, debemos concluir con el juzgamiento de aquellos periodos que aún no han sido juzgados. En segundo lugar, debo concluir la auditoría que se inició y que está en marcha a los procedimientos para el juzgamiento de gastos reservados, que es una auditoría a los procedimientos internos de la Contraloría. Y finalmente, como en toda institución sujeta a liquidación, a terminación de sus funciones, habrá también un examen de liquidación institucional del CNI. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que la Policía Nacional capturó a 3 personas que habrían participado en el secuestro del exasambleísta Fernando Balda en el año 2012. Tras la audiencia de formulación de cargos realizada durante la madrugada de este 20 de marzo, el juez dictó prisión preventiva para los procesados.
Diana F., Luis Che y Jorge E. serían quienes participaron en el año 2012 en el secuestro del exasambleísta por el Partido Sociedad Patriótica Fernando Balda. Los individuos, según informó la Fiscalía, fueron capturados el pasado 19 de marzo de 2018 y actualmente, después de la audiencia de formulación de cargos llevada a cabo durante la madrugada y primeras horas de la mañana de este 20 de marzo, se encontrarían en prisión preventiva. La detención de los 3 individuos se habría concretado gracias a la cooperación conjunta y cruce de información con la Fiscalía colombiana, que a través de la asistencia penal proporcionada a nuestro país, determinó que los hoy procesados, que también formarían parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador, intervinieron directamente en el delito que se les imputa. Según el exlegislador Fernando Balda, su secuestro se dio el 13 de agosto del año 2012, cuando se encontraba refugiado en Bogotá, Colombia. En el lugar afirma que 4 hombres y una mujer lo habrían interceptado y embarcado a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue capturado por la Policía Antisecuestros de Colombia. En el hecho se habría detenido a uno de los secuestradores, informó Javier Rosero. 7:36 de la mañana, en Galápagos 6:36, la Contraloría General del Estado negó el recurso de revisión solicitada por la exministra de Ambiente Marcela Aguiñaga, sobre quien pesa una glosa de $41 millones por supuesto perjuicio del Estado debido a la compra de terrenos de los Parques Samanes allá en Guayaquil. De acuerdo a la Contraloría, la compra-venta de los 66 lotes sobre los cuales se construyó el Parque Samanes generó un millonario perjuicio al Estado, debido a que la entonces ministra del Ambiente realizó esta compra sin tomar en cuenta el avalúo municipal que valoraba en $7.1 millones los terrenos pertenecientes al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por los que el Ministerio del Ambiente pagó 41 millones, es decir, 7 veces más su valor. Y es por esto que el organismo de control señala a Aguiñaga como una de las presuntas responsables, por lo que ratificó la glosa en su contra y negó el recurso de revisión. Los razonamientos que la exfuncionaria plantea al organismo no ameritan el que nosotros cambiemos nuestra decisión. Entre los argumentos con los que se defiende a Aguiñaga se señala que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, el avalúo de la Dirección Nacional procede únicamente en casos de expropiación, y este no sería el particular. Y además el dinero del pago excedente ya habría sido recuperado y se encontraría en las arcas fiscales, de acuerdo a un oficio firmado por el exministro Fausto Herrera, en el que señala que se ha procedido a una compensación de obligaciones en razón de las deudas recíprocas entre el Estado central y el ISFA. Para Aguiñaga, este caso se trata de una persecución política y prepara una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en el que solicitará la nulidad de la actuación de la Contraloría. La glosa tendrá un proceso. Como toda glosa, termina en un título de crédito en su momento. Informó Carolina Basante. La entrega del informe final sobre el examen especial a la deuda pública tardará 5 días más del plazo establecido, ya que la Contraloría debe cumplir con la lectura de un funcionario que estaría detenido. Este martes 20 de abril, el Contralor del Estado, Pablo Celi, mencionó que se está trabajando en el informe final de la deuda pública, mismo que debe ser presentado en abril, pero que se extenderá unos 5 días más del plazo determinado. En razón de que debemos cumplir con la lectura a un funcionario que está detenido y que fue trasladado a otra ciudad. Recordemos que en el informe borrador sobre el examen especial a la deuda pública presentado por la Contraloría, se dio a conocer que la deuda habría superado el límite máximo, que es del 40%. 65.749.000 millones de dólares. En ese informe consta también que existió un manejo discrecional de las operaciones de endeudamiento. Se refiere a las implicaciones del decreto ejecutivo 1218, que determinó un mecanismo de cálculo de la deuda y de la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto, mecanismo no previsto en la ley. No, se explicó bien el comentario. Lo que ellos dicen es que no debe aplicarse las reglas del Fondo Monetario, me parece absurdo. ¿Por la forma como se aplicó? No. Está mal aplicada, es lo que en definitiva concluye. No, dicen que no debió ser. Así que es un error, yo creo que deben rectificar. Para los veedores ciudadanos, la información dada a conocer por el Contralor Pablo Celi no habría sido nada nuevo. Esto ha sido nefasto. Y quien termina pagando esto, quien termina pagando los platos rotos,
es el ciudadano ecuatoriano. La preocupación de los expertos es que las consecuencias del sobreendeudamiento recaen en este y en los próximos gobiernos. Este gobierno no está en el mismo camino, es en el camino que le dejó el gobierno anterior. El momento en que vende anticipada el petróleo hasta el año 2026, significa que se comió para 2 gobiernos. Entonces ya no se tiene el ingreso correspondiente. Frente a este panorama que enfrenta el gobierno del presidente Lenín Moreno, los expertos en la materia recomiendan al mandatario que tome las medidas urgentes como la renegociación de la deuda. Que ya esta deuda no sea a 5 años, sino a 10 o a 15, o mejor a 20. Y ya no es al 10, sino al 7 o al 6, que es difícil, pero si lo hace será un premio, ¿no? Ahora, en caso de que el mandatario Moreno desee realizar una nueva deuda, el presidente deberá seguir los lineamientos legales. Si tiene necesidad, vaya y pida la autorización en la Asamblea. Después de que se presente el informe final, se procederá a determinar responsabilidades administrativas y penales a exfuncionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. Informó Patricia Aldaz. Mucha atención, el dictamen de la Corte Constitucional podría restablecer la aportación del Estado ecuatoriano para la seguridad social suspendida desde el 2015. Recursos económicos podrían ayudar en la crisis económica de la entidad, sostiene Joaquín Viteri, exdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Veamos. Este miércoles, la Corte Constitucional decidirá la suerte que correrá el aporte del 40% del Estado a la jubilación social y la limitación a las utilidades. El presidente Lenín Moreno fue el primero en efectuar un exhorto. Con expectativa y con optimismo, esperamos que la resolución de la Corte Constitucional restituya tanto los derechos de los trabajadores a las utilidades como el aporte responsable del gobierno a la seguridad social. Desde 1942 el régimen ha aportado obligatoriamente con el 40%, pero desde marzo del 2015 se suspendió, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Justicia Laboral, lo que significó que se deje de inyectar a las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES cerca de 3.800 millones de dólares, cálculo efectuado por Joaquín Viteri, exdirector del Seguro Social. La sentencia que dicte la Corte Constitucional es histórica, porque permitirá que el sistema de seguridad social pueda salvarse, porque está en este momento al borde de la quiebra. Los recursos de la seguridad social solamente existirán hasta el año 2021. Desde los jubilados es como la luz al final del túnel, el poder contar nuevamente con esos recursos económicos. Nosotros interpusimos la demanda ante la Corte Constitucional en abril del año 2015, ¿no? Ya estamos cerca de 3 años de lo que ha transcurrido esta demanda, y entonces también nos parece en sentido positivo que la Corte también reaccione. De dar luz verde, la Corte Constitucional será obligación del Estado ecuatoriano buscar un mecanismo de pago. Los jubilados piden más cambios. Por ejemplo, digo usted, yo creo que hay que ir a una reforma de la ley, hay que crear un nuevo marco jurídico. Yo planteé una reforma a la ley para que en el Ecuador el IES lo manejen los dueños del dinero, los afiliados, los aportantes. Ellos deben manejar el IES. El déficit que existiría en el IES superaría los 10.000 millones de dólares, argumentan los entrevistados, informó Héctor Romero. Yo quiero hacerles una recomendación, sobre todo a los que recibimos diariamente información, y si usted quiere recibir información adecuada. Mi querida Ali, ya llega la Semana Santa y a través de Blind2Chat, o sea, Blind 2 o Blind 2 Chat, usted puede bajársela, recibe una información de cualquier tipo. Hace un momento hablábamos del tema del accidente de tránsito de Machachi, y ahora he recibido una cantidad de invitaciones e importantes festividades que se va a hacer en Semana Santa. Qué bueno, ¿no? Es que con esta aplicación su información está segura, es confidencial y solamente usted puede acceder porque necesita de un código para poder abrir todos los mensajes que llegan a esta aplicación. Y es un código, 2 Chat. Exactamente, código secreto de uno. Y usted, nadie va a saber dónde está su código y tampoco van a saber dónde está la aplicación. Disponible en las tiendas de Android y también en iOS. Y a propósito de Semana Santa. Exactamente, le voy a contar que en el marco de la celebración de la Semana Santa, el Ministerio del Ambiente en conjunto con la Policía Nacional llevan adelante la campaña Tradición y Conservación Van de la Mano, con el objetivo de evitar la comercialización de ramos elaborados con palma de cera.
Un año más, el Ministerio del Ambiente continúa aunando esfuerzos para que la palma de cera, considerada en peligro de extinción y que representa el hábitat de 2 especies de loro, no se convierta en un arreglo durante la celebración religiosa del Domingo de Ramos. Por ello, tradición y conservación van de la mano para continuar protegiendo el medio ambiente. Sin la palma de Ramos, el loro cachetidorado desaparecería y tenemos muy pocos individuos en el Ecuador y en Colombia. Es un loro endémico del Chocó ecuatoriano y colombiano. Razón suficiente por la cual esta cartera de Estado impulsa el uso de materiales alternativos provenientes de otras plantas como totora, laurel, maíz, cixi, paja, trigo, cebada, entre otros, además de promover la siembra de palma de cera. Una campaña de siembra, de estudio de cómo se reproduce la palma de cera para que cada vez, en lugar de desaparecer la palma, cada vez haya más palmitas. Esfuerzos a los que también se ha unido la Iglesia Católica. Y precisamente el compromiso de la Iglesia Católica ha sido el emitir mensajes a los feligreses durante todas estas semanas para que no utilicen la palma de cera para los ramos. La Policía Nacional es clave durante esta campaña, pues ejecutará operativos de control. Tiene previsto el control en todas las provincias, en los lugares religiosos de mayor aglomeración de fieles a partir del día viernes. Recuerdan a la ciudadanía que el Código Orgánico Integral Penal establece una sanción de 1 a 3 años de prisión por la tala, tenencia y comercialización de especies silvestres, en la cual entra la categoría de palma de cera. Y por eso es que nosotros queremos que la campaña se enfoque más en la prevención para evitar precisamente este tipo de sanciones. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a hablar de la historia de la radio, cosa tan linda. Hay un museo radiofónico llamado Padre Julián Lorente. Es considerado uno de los más importantes en Loja. Lleva un legado realmente único y sus puertas, si usted va a Loja, están abiertas para saber la historia de la radiodifusión, no solamente en la provincia de Lojana, sino también en nuestro país. Veamos. Loja cuenta con un museo radiofónico en donde podemos observar objetos que se utilizaban hace varios años atrás en la radio. En este caso, Radio Luz y Vida muestra al público un museo donde se puede encontrar variedad, discos de acetato, equipos, transmisores, receptores desde 1970, reliquias indumentarias del padre Julián Lorente y muchas cosas más. Bueno, el museo nace, yo creo que desde los inicios de la radio, las hermanas que han pasado por las diferentes administraciones fueron guardando poco a poco, conservando todos los equipos que ustedes pueden apreciar aquí, porque tenemos equipos desde los inicios de la radio del año 1967 hasta la actualidad, pues tenemos una muy buena cantidad de equipos. El museo, con el nombre de Padre Julián Lorente, sería uno de los primeros museos radiofónicos constituidos en el Ecuador. Este será un espacio para que futuras generaciones puedan conocer la historia radiofónica de la provincia de Loja. Están las primeras consolas que se utilizaron, los discos magnéticos y los equipos en los cuales eran reproductores de las cintas, ¿no? En los cuales se podían reproducir tanto las cintas magnéticas como luego los discos compactos. Y también pues hemos querido rescatar toda la indumentaria, tanto vestimenta como la parte del ministerio de nuestro fundador, que es el fundador de la Radio Luz y Vida y de nuestra congregación de misioneras sociales de la iglesia, como pudieron apreciar también parte de su vestimenta como sacerdote y parte de su ministerio, los equipos que él utilizaba. Más de $6,000 están invertidos en el mantenimiento de estos equipos, los cuales ya pueden ser visitados por la ciudadanía de Loja y del país. El costo del ingreso es totalmente gratuito. Cada equipo ha marcado su historia. Cuando se recogía la historia de Radio Luz y Vida, veíamos cuántas personas han pasado por aquí y quienes han venido a mirar este museo, dice, yo trabajaba con ese equipo, eso era lo primero que yo utilizaba. Entonces, creo que esta idea nace en ese sentir de rescatar cómo ha ido evolucionando la radiodifusión y sobre todo pues desde la parte tecnológica.
Borja, informó Marcela Constante Brito.